¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues es un gusto, ¿verdad?, estar otra vez con ustedes aquí a través de las redes sociales, compartiendo la palabra de Dios, el alimento espiritual, ¿verdad? A veces, pues normalmente comemos 3 veces al día, para poder fortalecer nuestro cuerpo, para poder tener la suficiente energía para llevar a cabo nuestras actividades. Y pues de la misma manera tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Y por eso es importante, ¿verdad? Alimentarnos. Dice la palabra que Jesucristo es el pan de vida, y que no solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué le parece si nos disponemos a prepararnos, ¿verdad?, para recibir la palabra? Nuestro corazón es la tierra que recibe la palabra es la semilla que se siembra en nuestros corazones y que lleva fruto, ¿verdad? Dios quiere que llevemos fruto espiritual, ¿verdad? Si algo necesitamos ahorita es el fruto del Espíritu: paz, gozo, amor, paz, benignidad, bondad, y tantas maravillas que Dios tiene para nosotros. Pues vamos a orar. ¿Qué le parece? Que el Señor nos guíe en su palabra. Si gusta acompañarme, incline su rostro ahí en su casa con su familia. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Hoy queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que seas tú el que nos guíe, que se haga tu voluntad hoy, Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Te pedimos, Padre eterno, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos guíes a toda la verdad. Espíritu Santo, ven, danos tu gracia, Señor, la gracia de Jesucristo, la gracia del Padre, para poder compartir la palabra, tu palabra, Señor, y que pueda, Padre eterno, llegar a los corazones, que pueda llegar, Padre Santo, a todos los que necesitan, Padre, escuchar hoy tu voz, que sean alentados, que sean fortalecidos, que sean consolados sus corazones, que sean edificados. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 2, vamos a estudiar hoy del verso 4 y 5. Vamos a ver si llegamos al 5, posiblemente no, pero bueno, no tenemos ninguna prisa. Tenemos que estudiar la palabra con detenimiento. Es un estudio bíblico, acuérdense, no es una predicación, estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. El tema que vamos a ver hoy es los grandes privilegios del creyente, los grandes privilegios del creyente. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 5. Dice la palabra: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un derecho y un beneficio o ventaja o favor un privilegio es un derecho, es un beneficio, es una ventaja o un favor que está unido a una posición o a un cargo. Es una bendición o una libertad que algunas personas disfrutan, pero que otras no pueden beneficiarse. Los cristianos son una clase especial de personas que disfrutan exclusivos y eternos favores espirituales que Dios nos otorga a causa de la posición que tenemos en Cristo. En esta porción de la Escritura, Pedro nos muestra algunos privilegios que como hijos de Dios tenemos, y nos los muestra en verdades básicas, nos da imágenes claras para que podamos comprender y entender lo glorioso que es ser un hijo de Dios. Como cristianos
Vemos en ocasiones la vida cristiana desde el punto de vista de un deber espiritual, de una obligación espiritual, de algo que tenemos que realizar, y no como un privilegio espiritual. Nos preocupamos más por nuestras obligaciones espirituales y no apreciamos los privilegios eternos que Dios nos ha dado para que los disfrutemos. Pensamos que estas bendiciones solamente están reservadas para nosotros en el cielo, para cuando lleguemos al cielo, pero estos privilegios ya los poseemos en Cristo Jesús. Vemos entonces el comienzo de nuestros privilegios espirituales. Volvamos a este versículo, al versículo 4, primera de Pedro 2:4. Dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vemos que al acercarnos a Cristo, que es la piedra viva, es como el creyente entra en las bendiciones de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 11, 28 al 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, venid a mí. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a Cristo, es que obtienes ese beneficio espiritual que es el reposo. Cuando nuestra alma está atribulada, cuando estamos llenos de problemas, cuando estamos en ansiedad, en angustia, que es algo que ahorita está invadiendo a muchas familias, a muchas personas, a muchos cristianos que necesitan ese descanso espiritual. Dice la palabra, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el beneficio espiritual que nos da el solo hecho nada más de acercarnos a Cristo. Jesús también declaró en Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí crees no tendrá sed jamás. Qué maravilloso esta palabra, al venir a Cristo. El que viene a mí, dice la Escritura, el que se acerca a mí, nunca tendrá hambre. El que cree en mí, dice la palabra, no tendrá sed jamás. Pablo nos dice que en Cristo se encuentran todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si gusta, subraye esta palabra, en Cristo, porque es en Cristo que tenemos todas las bendiciones espirituales que el Señor nos otorga. Es acercándonos a Él que nosotros obtenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No hay bendición fuera de Cristo. La palabra es clara. Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente es Jesucristo. Es en Cristo que obtenemos esa bendición. Es cuando nos acercamos a Él que somos bendecidos. Esta palabra acercaos, en primera de Pedro 2:4, es la palabra griega prosechomai, que es acercarse, aproximarse, procurar, asociarse, visitar, adorar. Cuando estamos adorando, nos estamos acercando a Dios. Por eso es importante llegar temprano a la congregación cuando inicia el servicio. Procure prepararse con tiempo para que usted pueda llegar temprano, porque usted se está acercando a Dios y Dios le va a bendecir. Dios quiere bendecirte, pero necesitamos ser diligentes. Es conformarse, es presentar, ¿verdad? Es venir. Esta es la palabra acercarse. Esta palabra transmite, más que el hecho de acercarse a Cristo en búsqueda de la salvación, expresa un acercamiento a Cristo en una comunión íntima, permanente y personal.
en una comunión íntima. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos acerquemos. La palabra comunión la podemos traducir como comunicación, como es cuando tú estás hablando con alguien, es tener comunión. Dios quiere tener comunión íntima y permanente con nosotros, una comunión personal. Pablo utiliza varias veces esta palabra para mostrarnos cómo el creyente puede entrar a la presencia de Dios y permanecer en ella. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos, otra vez esa palabra prosechomai, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo yo me tengo que acercar al trono de Dios, a la presencia de Dios? Con confianza, con absoluta fe de que Él te está oyendo, de que Él va a escuchar tu petición. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos las bendiciones. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a su trono de gracia, alcanzamos, dice la palabra, misericordia, alcanzamos la gracia. Acuérdense que la gracia es el favor de Dios inmerecido, pero la gracia suple constantemente nuestras necesidades. La gracia no nada más se manifiesta para la salvación, sino para nuestra necesidad constante. Si tú vienes al trono de Dios, tú tienes una necesidad, te acercas a Él confiadamente, tú obtienes los beneficios que necesitas. Dios quiere bendecirte. Acuérdate que Dios no es un padre que nos quiera ver sufrir. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas en alguna medida, porque es parte de su plan para perfeccionarnos. En sí, la epístola que estamos estudiando, el contexto en el que Pedro le escribe a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está pasando por pruebas económicas, en sus relaciones, etcétera. Pero Dios siempre quiere sacar a su pueblo victorioso, quiere sacar a su pueblo adelante, ¿verdad? De toda situación compleja. Vemos también Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esta palabra también es prosechomai, a los que por Él, o sea, por Él se refiere a Cristo, subraya esa palabra, por Él. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre el Señor, dice la Escritura, nos va a salvar perpetuamente. La salvación es una salvación eterna. Una vez salvo, una vez que tú obtienes la salvación, dice la Escritura, tú serás salvo siempre, eternamente y para siempre, dice la palabra. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que Pedro nos está queriendo decir cuando dice acercaos es mover todo nuestro ser interior hacia la intimidad continua en comunión con Cristo. Mover todo nuestro ser interior, todo nuestro ser, ¿verdad? A veces necesitamos, si algo necesitamos ahorita, hermanos, que estamos pasando por esta prueba, que bueno, ya llevamos meses, ¿verdad? Desde que inició este asunto de la pandemia, si algo necesitamos ahorita es acercarnos a Dios. Muchas veces cuando las cosas están bien, cuando todo está funcionando de maravilla, pareciera que el ser humano no necesita a Dios, y es en los tiempos difíciles que tenemos que emprender este acercamiento al Señor, esta comunión. Acuérdese que Dios no es un Dios de religión. Dios no es un Dios en que te mande a tener ciertas reglas o ciertos ritos o ciertas costumbres. Dios no es así.
lo único que Dios quiere tener es como un padre con su hijo, comunión, ¿verdad? Comunicación. Dios es tu Padre, Dios es un Padre amoroso que está con los brazos abiertos y que quiere traer consuelo a tu vida, que quiere traer fortaleza a tu vida, que quiere traer paz a tu vida en estos momentos difíciles, pero para ello necesitamos acercarnos a Él. Bien, continuamos estudiando este versículo, 1 de Pedro 2:4. Dice: acercaos a Él, piedra viva, piedra viva. Aquí Pedro utiliza una metáfora para identificar a aquel a quien se acercan los creyentes, a Jesucristo, para mostrarnos nuestro privilegio espiritual. Esta palabra piedra es la palabra litos griega, o litón, que quiere decir, a veces se refiere a una piedra preciosa tallada, pero por lo general significa piedra de construcción, piedra de construcción. En el Antiguo Testamento vemos a Dios como la roca o como la piedra. Dice Deuteronomio 32, del 3 al 4, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a Jehová nuestro Dios, Él es la roca. Diga, allá en su lugar, allá en su casa, Él es la roca, ¿verdad? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, Él es justo. El Señor se conoce en el Antiguo Testamento como la roca, como la piedra preciosa, ¿verdad? Dios es el cimiento y la fortaleza de su pueblo. Cuando hay una tormenta, necesitamos ir a un lugar seguro, a un lugar estable. El hombre tiene una necesidad por la seguridad muy profunda. Esa es una de las necesidades básicas que tenemos, sentirnos seguros. Por eso a veces, ahorita que no nos podemos abrazar, un abrazo, cuando el padre abraza al hijo, le da seguridad, le da certeza. Dios quiere abrazarnos como sus hijos, quiere darnos seguridad. Él es la roca, Él es el cimiento, Él es nuestra fortaleza. Jesús en el Antiguo Testamento también se presenta como la roca o la piedra. Dice 1 de Pedro 2:8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Acompáñame a 1 de Corintios 10:4. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca es Cristo, la roca era Cristo. Cristo es la roca, Jesús es la piedra que soporta toda la iglesia. No hablemos, no se refiere a Pedro, esto es una mala interpretación en la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice a Jesucristo que Él es el Mesías. Aquí, bueno, no vamos a entrar en detalles a esa situación, pero Jesucristo le habla a Pedro como una piedra pequeña. Cuando Jesucristo le dice: tú eres Pedro, tú eres esta piedra pequeña, sobre esta roca, sobre esta confesión que hiciste, Pedro, que Jesucristo es el Mesías, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo es la piedra. No puede haber piedra más estable que Jesucristo mismo. Él es la piedra de ángulo. Pedro presenta a Cristo como la piedra angular, una piedra perfecta diseñada para soportar todo el edificio, pero no es solo una piedra, es una piedra viva, dice la Escritura. El ser humano siempre está buscando, ¿verdad?, esta seguridad en todas las cosas, en el matrimonio, en el dinero, en los bienes materiales. Entre más uno tenga, más seguro se siente, en el conocimiento, etcétera. Buscamos una roca firme donde podamos sentirnos seguros, pero la realidad es que por más cosas o más dinero que tengamos, esto no produce vida. No produce vida en nosotros. Dice Lucas
el Evangelio de Lucas, verso 12, versículo 15, Él les dijo, mirad, está hablando Cristo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Por más cosas que poseas, carros, casas, ropa, dinero en tu cuenta, puedes tener millones, eso no te va a producir vida, la vida espiritual de la que Dios habla. Jesús es la piedra viva porque Él vive para siempre. Él resucitó de entre los muertos. Acompáñenme a Romanos 6:9, por favor. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Es por eso que Cristo, ¿verdad?, es la roca viva. Jesús no solo está vivo, sino que da vida a todos los que confían y se acercan en Él. Cristo es la piedra viva, en Él se encuentra la verdadera seguridad y la verdadera vida. Dice Juan, el Evangelio de Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Vida eterna, dice la Escritura, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese lo que nos da el Señor, vida, y nos da seguridad. Algo que buscamos constantemente. En la riqueza, en la fama, sentirnos seguros. Es Cristo el que te da la vida. Y es Cristo el que te da la seguridad. Hace poco estaba viendo el testimonio de este joven Justin Bieber, ¿verdad?, que pues todos lo conocen, es muy famoso, y pues él es una persona que se encontró en una situación tan compleja, llegó a la cúspide de su carrera y de la fama, millones de dólares ganando, muy joven, y se encontró en una adicción tal a las drogas que no podía salir hasta que su cuerpo se empezó a deteriorar, y se acercó a Cristo, se acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, si tú eres Dios, cámbiame. Si tú eres el que dices ser, cambia mi vida. Yo no puedo dejar las drogas, me estoy perdiendo, etcétera. Y vemos a un joven ahora que está siendo restaurado. Él encontró la vida en Jesucristo, así como muchos la han encontrado. Grandes estrellas de la música y del cine, ¿verdad?, han llegado a ese pináculo y se dan cuenta que solo hay soledad, que solo hay vacío, que ya llegaron a tener todo, y muchos hasta teniendo todo se terminan quitando la vida, como grandes actores, ¿verdad?, que han llegado a esa fama, o políticos, o quien quieras mencionar, encuentran vacío, porque hemos sido creados, amigos, hermanos, de tal manera que nada puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Lo tratamos de llenar con muchas cosas, con sexo, drogas, rock and roll, etcétera, 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 y nos damos cuenta que por más que queremos llenar nuestra vida de eso, más vacíos quedamos, más vacíos, ¿verdad? Hasta que Jesucristo, que dijo: yo soy la resurrección y la vida, llega a tu vida, tú te acercas a Él y sacia tu vida y te da vida eterna, dice la palabra, y además de eso te colocas en una posición de seguridad eterna. No nada más seguridad en esta vida, la cual Dios te quiere dar, sino una seguridad eterna. Dice la palabra en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué declaración tan maravillosa encontramos, qué aseveración. No hay hombre en la tierra que haya hecho esta declaración. Yo soy el camino. Si estás perdido en el camino, si estás buscando el camino correcto, Jesucristo es el camino. Si estás buscando la verdad en la vida,
en la ciencia, te estás desilusionando en la filosofía y te vas a topar con que no vas a encontrar nada. Grandes filósofos han terminado enloquecidos, ¿verdad? Porque se dan cuenta que no hay nada, que han creído una mentira toda su vida. Jesucristo es la verdad. Y no nada más es el camino a la verdad, Él es la vida. Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo también en Juan 11:25, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la piedra viva, dice la Escritura. Cuando nos acercamos a Él, obtenemos la vida. Cuando tú te acercas a Cristo, cuando te acercas a su palabra, cuando te acercas a Él en oración, cuando te reúnes en la iglesia y se reúnen juntos a alabar a Dios, lo que Dios nos está dando, nos está llenando de vida. Nosotros somos, ¿verdad?, neumáticos, dice la palabra. Esa es una palabra que se utiliza, la palabra espíritu. Mis palabras son espíritu, dice la Escritura, y son vida. Nosotros somos espíritu, esto quiere decir neuma, de ahí viene la palabra neumático, ¿verdad? Todos los neumáticos normalmente los tienes que estar calibrando. Si los dejas después de mucho tiempo, pues ahí va la llanta medio ponchada. Eso pone en riesgo tu vida. Vas lento, puedes tener un accidente, te puedes patinar, etcétera. Y así van muchos cristianos que van medio ponchados caminando. ¿Por qué? Porque no se han fortalecido en el Señor, porque no vienen a la fuente de la vida, que es Cristo, que es su palabra. Cuando tú vienes a Él, comienzas a absorber vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es Cristo, Jesucristo es el Verbo. Cada letra que está en la Escritura es palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, que produce en nosotros vida. Esto es algo que ninguna filosofía, nada puede producir más que la palabra de Dios, porque Él es la vida. Acercarse a Jesús es acercarse a la vida. Todo lo demás es una ilusión que cuando llegas, ¿verdad?, te das cuenta que es arena que se te va de las manos y no hay vida. En fin, ahí tenemos muchas historias, ¿verdad?, de gente que llega al pináculo, ya lo vimos, y no encuentra nada. Jesús es la vida, y es mejor tener a Jesucristo que tener muchos bienes materiales mal habidos, ¿verdad?, o estar lleno de bienes materiales. Tener todo lo material y no tener a Cristo es una desgracia, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que esté mal tener bienes materiales. Dios te puede bendecir aún con riqueza material, pero Dios no quiere que pongas tus ojos en la riqueza ni en los bienes materiales. Esos vienen solos cuando tú buscas la verdadera riqueza. Dios te dará la sabiduría, Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, pero si Dios te da riquezas es para que le sirvas con tus riquezas para el reino de Dios, para llevar vida a los que la necesitan. Solo en Cristo hay verdadera seguridad. Él es la piedra, Él es la roca. Dice la Escritura en Juan 10, 28 al 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Jesús no solo nos da vida, como ya vimos, sino seguridad eterna. Nada te puede separar de las manos de Jesucristo y del Padre. Él dice en el versículo 28, nadie las puede arrebatar de mi mano, de Cristo. Y en el versículo 29 dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pues estamos en las manos del Hijo y del Padre.
Esto debe de producir en nosotros una seguridad maravillosa, hermanos, en vez de estar angustiados, en vez de estar llenos de temor, en vez de estar sufriendo. Sabemos que esta tormenta, este huracán, pues que está golpeando al mundo, que está sacudiendo a todas las naciones, pues claro que puede poner nerviosos a muchos. Aquí en Cancún estamos viendo, ¿verdad?, cómo pues muchos negocios han cerrado, mucha gente ha perdido su trabajo, pero sabes que estás en las manos de Dios. Tú, hijo de Dios, estás en sus manos, estás en las manos de Cristo, y nada te puede separar de Él, nada te puede separar de su amor, dice la Escritura. Romanos 8:35 al 39 nos los dice claramente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que en estos días, ¿verdad?, de tribulación que estamos viviendo, en estos días complejos, el Señor quiere que te acerques al lugar más seguro en el cual puedes estar. Esto es a Cristo, a la roca viva. Dios quiere que estés seguro que Él no te va a abandonar por más difícil que se pongan las cosas, porque tu seguridad es eterna. Necesitamos vivir confiados, necesitamos vivir en fe. La vida cristiana es una vida de fe. Por eso no podemos dejar que nuestra fe se debilite. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Cuando venimos, nuestra fe se fortalece. La fe crece. Acuérdense que no es algo estático, es algo que tenemos que cultivar, es algo que va creciendo, es un fruto del Espíritu. Y bueno, a veces en las circunstancias difíciles, si nos descuidamos, podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, y esto no es así. Podemos pasar por hambres, por desnudez, por angustias, peligros, lo que sea, y nada nos va a separar de su amor. Amén. Mire, este era un himno que el de Romanos 8, el que acabamos de mencionar, es un himno que los cristianos cantaban de la iglesia primitiva, cantaban cuando iban a entrar al Coliseo romanos a ser devorados por los leones o prendidos como antorchas humanas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ellos iban cantando junto con sus familias. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Esto es un himno, esto es un canto que nosotros tenemos también que entonar, aún en medio de los problemas, porque sabemos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos sobre la roca. Dice Pedro, primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese cómo comienza Pedro este versículo, amados, antes de hablar de la prueba de fuego. Recuerda que en la prueba de fuego, recuérdate que eres amado. En la prueba de fuego, ahí donde estás, en medio tal vez estás enfermo, tal vez aún te dio el COVID, acuérdate que Dios te ama. Dios, y no pierdas, ¿verdad?, tu fe en medio de la prueba, porque es nuestra fe la que está siendo probada. No nos sorprendamos de estas cosas que están sucediendo, porque es necesario que todo esto acontezca, dice la Escritura. Cuando venimos a la palabra, a la escatología bíblica, a las profecías, sabemos que el tiempo se está acercando, que ya estamos en la recta final. Todo esto, ¿verdad?, son como los dolores de parto, y entre más se acerque el día del Señor, los dolores se irán incrementando. Entonces,
esto no debe de sorprendernos, más bien tenemos que prepararnos. Dice la Escritura, son tiempos de preparación, iglesia. Hace poco, en esta semana pasada, el Señor, orando a Él, me decía, dile a la iglesia que se vista sus vestiduras blancas. Dile a la iglesia que se vista sus vestiduras blancas. Es tiempo de vestirnos esas vestiduras de lino fino. Acuérdese que esto nos habla de la santidad. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de guardar nuestras vidas. Es tiempo de acercarnos a Él, piedra viva. Es tiempo de acercarnos en comunión estrecha, íntima con el Señor. Ya debemos de dejar la apatía. Hay cristianos que no le dan ni 5 minutos al Señor, de estar delante de su presencia. No te estoy diciendo que estés todo el día, pero búscalo con anhelo. Si no tienes ese deseo de orar, algo está pasando en tu vida. Y puede ser que te estés saciando con el alimento chatarra. Es como cuando los hijos, ¿verdad? Antes de la hora de comer, si tú les das a comer papitas fritas y refresco y chocolates, pues no van a querer comer. La iglesia se está llenando de alimento chatarra que el mundo se está dando. Ahí están las redes sociales. ¿Cuánta distracción hay? Es una generación que está viviendo tanta distracción. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que te distraigas de lo más importante, que es la fuente de vida, que es acercarse a Él, piedra viva. Él quiere robarte. Mira, el enemigo es estratégico. Lo que hace un ejército cuando va a invadir una ciudad es cortar los suministros de alimento, ¿verdad? El agua, etcétera. ¿Para qué? Para que la gente se muera de hambre estando adentro. Si el enemigo logra desviarte tu atención para que no te acerques a Él, piedra viva, pues lo único que va a suceder es que te vas a debilitar, te vas a empezar a marchitar, te vas a comenzar y puedes terminar hasta apostatando y alejándote de Él, que es la piedra viva. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de Él. Él es la verdadera vida. Ninguna religión te puede dar vida. Ni el catolicismo, ni el cristianismo, ni los bautistas. Eso son organizaciones, ¿verdad? Cristo es la vida. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la sana doctrina es lo que nos alimenta y nos fortalece, ¿verdad? Y nos hace crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Vamos a continuar con estudiando su palabra. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, desechada ciertamente por los hombres. Jesús, siendo la fuente de todos los privilegios espirituales, fue desechado ciertamente por los hombres. Y se refiere en este versículo principalmente al pueblo judío, que ellos en su ignorancia, ¿verdad?, en su ceguera, rechazaron a Cristo. Pero también estas palabras abarcan a todos los que han rechazado a Cristo. Jesús mismo declaró ser el Mesías, pero los judíos, después de haberlo analizado, después de haberlo probado, ciegos y en base a sus falsas normas, lo desecharon. Dice Juan 19:7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esto quiere decir que lo rechazaron. Ellos pensaron en su lógica que no daba la talla para ser el Mesías. Manifestaron desprecio, manifestaron odio, fue lo que manifestaron los judíos hacia Cristo. Dice Lucas 6:11, ellos llenos de furor hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Para los judíos era inconcebible que Jesucristo pudiera ser la piedra angular del reino de Dios. El Salmo 118:22 nos habla claramente de esta profecía.
Es más, ellos mismos, Jesucristo mismo citó este salmo. Dice Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? El pueblo de Israel, los judíos en especial. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra que despreciaron, esa piedra que desecharon, ha venido a ser la piedra principal. Para los judíos religiosos Jesús era demasiado débil, demasiado humilde para derrocar al imperio romano y asegurar la liberación nacional de los judíos. Jesús simplemente no cumplía con sus expectativas. Dice la palabra en Isaías 53:3, aquí vemos otra maravillosa profecía que los judíos no pudieron ver. Claro que sabemos que hubo un plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios eterno, el pacto eterno. Acuérdense, en algún momento lo platicamos. Dios en la eternidad hizo un pacto con el Verbo, con Cristo, para redimir a la humanidad. Ese pacto eterno del que habla Hebreos 13, 20 y 21, se viene a confirmar con Abraham. Y la confirmación total del pacto eterno es el nuevo pacto que se lleva a cabo a través de la muerte de Jesucristo. Esto confirma todas las promesas, el nuevo pacto que tenemos en Cristo, confirma todas las bendiciones y todas las promesas que Dios nos ha hecho y que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob y a toda su descendencia. Ahora nosotros nos volvemos herederos de esas promesas a través de la muerte de Jesucristo, que es la piedra viva. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, Jesús en su último año de ministerio en la tierra se tuvo que estar escondiendo de sus enemigos, porque ya lo estaban buscando para matarlo. Acuérdate que el ministerio de Jesucristo se puede dividir en tres partes. En primer lugar, el año de preparación. En segundo lugar, el año de popularidad, cuando Cristo fue conocido, donde las multitudes lo seguían por todos lados. Y el tercer año, que es el año de pasión. Jesucristo, ¿verdad?, comenzó a ser perseguido. Ya no quería estar en público, porque sabía que lo querían matar. Él comenzó a padecer. El Mesías comenzó a padecer. La palabra de Dios nos deja muy claro, dice Juan 1 del 11 al 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo desechó, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso que no pudieron reconocer que Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Él no venía tanto a hacer milagros, hermanos. Él no venía a sanar enfermos. Esas son las señales del reino. Esas son las señales de que ahorita vamos a ver. Todo eso señala al Hijo de Dios. Pero lo que más señala y más confirma de que Jesucristo era el Mesías fue su muerte y resurrección. Jesucristo venía a morir. Jesucristo venía a pagar el pecado, a redimirnos de nuestros pecados, a ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar en la cruz. Él murió por todo lo que hicimos, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso fue desechado, dice la Escritura. Por eso los judíos, ¿verdad?, tramaron matarlo, pero todo eso fue anticipado por Dios. No fue que Jesucristo mismo dijo, yo no me quitan mi vida, sino que yo la pongo. Él de su voluntad la puso. Él pudo haber en el huerto del Edén, ¿verdad?, pudo haber pues salido, haber corrido, haber dicho, más vale aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Tenía la oportunidad de esconderse, pero él enfrentó. Él sabía, Dios le dijo, ¿verdad? Jesús mismo le dijo al Padre, Padre, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Él tomó
Él se esforzó por cumplir la voluntad de Dios, que era entregar su vida. Ese era su destino. Los suyos no lo recibieron porque no creyeron en Él. Los que le recibieron fue porque creyeron. Dice la palabra en Juan 3:18, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. La salvación, amigo que me escuchas, es por fe, dice la Escritura. Si tú crees en Jesucristo, que Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, que Él murió y tomó tu lugar, dice la palabra que si tú crees eso, no serás condenado. Pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las consecuencias de rechazar y desechar a Jesús son sumamente graves. El que no cree, dice la palabra, es desechado. Es el que cree en Cristo, el que tiene el maravilloso privilegio de acercarse a Dios y tiene el don de la vida eterna. Él no es condenado, ya no somos condenados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Acuérdate que hay dos posiciones en la vida, dos tipos de personas, solamente los que están en Adán y los que están en Cristo. Si una persona está en Adán, está bajo condenación todavía. Los que están en Cristo tienen la vida eterna y ya no serán condenados. Es una posición espiritual y es algo maravilloso. Ahorita no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero es una obra, es un milagro. La Biblia le llama a esto la regeneración o el nuevo nacimiento. Cuando tú, ¿verdad?, crees en Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, te lleva a la cruz del Calvario. En esa cruz, ¿verdad?, mueres juntamente con Cristo y eres resucitado juntamente con Cristo. Y en ese momento se lleva a cabo el nuevo nacimiento. Por eso dice la palabra que tú ya fuiste juzgado en la cruz. Si tú ya estás en Cristo, el juicio de Dios ya se llevó a cabo en tu vida, en Cristo. Vemos que el mundo continúa rechazando a Cristo y también continúa rechazando a su iglesia. Dice Juan 15, del 18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo rechaza a Cristo. Y si tú estás en Cristo, el mundo tarde o temprano te va a rechazar también. O sea, que no te espante. Si Él fue rechazado, nosotros también podemos ser rechazados. Es por eso que el creyente, ¿verdad?, no le debe de sorprender. No nos debe de sorprender la oposición. No nos debe sorprender cuando el mundo te tache, ¿verdad?, te desprecie o te rechace o te aborrezca. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, dice la palabra. Nuestra ciudadanía no se encuentra en este mundo. Somos ciudadanos, dice la Escritura, de la patria celestial, del reino eterno de Dios. Ahí está tu ciudadanía, ahí perteneces, eres un ciudadano en la patria celestial. Y tienes, ya puedes entrar libremente, te puedes acercar a Él, te puedes acercar a Dios, ¿verdad? Eres ciudadano del reino de los cielos. Por eso el mundo no le caemos bien, por eso vamos en contra, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, este mundo se está pudriendo, ya está dando los últimos, patadas de ahogado, porque este mundo está por terminar, como lo vemos. Acuérdense, los que estudiamos la teología, estamos terminando ya la era de la gracia, la era de la iglesia. El tiempo se ha acabado, por eso se le llaman los tiempos finales, el fin de la era de la gracia, y lo que continúa es la era del reino, es la dispensación del reino celestial.
Es la dispensación del Rey llegando a gobernar la tierra. Este mundo está en contra y siempre estará en contra de Cristo. Dice la palabra, continuamos estudiando, primera de Pedro 2:4. Dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vemos que a pesar de que Jesús fue rechazado por los judíos incrédulos, ¿verdad? Porque muchos judíos creyeron, para Dios Jesucristo es piedra viva, escogida y preciosa. Jesucristo es el Hijo precioso y elegido de Dios, quien fue autenticado por el Padre mediante la resurrección de entre los muertos. Acompáñame a Hechos. Estamos viendo muchos versículos porque estamos en un estudio bíblico, estamos estudiando la Biblia. Acostúmbrese, ¿verdad? Mire, si no echamos raíces en la palabra, si no somos diligentes en el estudio de la palabra, ahorita podemos ser sacudidos. Necesitamos raíces profundas, necesitamos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. La iglesia se debe de dejar ya, ¿verdad? De como dicen los chavos, de rollos. Necesitamos de verdad ponernos a estudiar la palabra. Es el libro profético más seguro que tenemos. Y de ahí brota la vida. Ahí se encuentra la revelación de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tenemos que amar este libro, tenemos que escudriñar este libro, tenemos que meditar de día y de noche en la Escritura. Dice Hechos, capítulo 2, verso 23 al 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Dios ya sabía, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Le está hablando, ¿verdad?, del apóstol Pedro, le está hablando al Sanedrín. Ustedes lo mataron, pero esto sucedió por el anticipado determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendieron, ustedes son unos inicuos, y lo crucificaron. Pero dice la palabra en el verso 24, al cual Dios levantó. Esto quiere decir lo resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Esta es la evidencia más grande que hay de que Jesucristo es la piedra escogida y preciosa de Dios. Es su resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue señalado como el Hijo de Dios por este hecho. Dice Romanos que fue declarado Hijo de Dios. Esta palabra declarado es la palabra orizo griega, que quiere decir señalar. Ese es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que lo señala como Hijo de Dios? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que hace a Jesucristo el señalado, el escogido de Dios. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo los sostendré, mi escogido. Para los judíos él fue despreciado, para Dios era el escogido, para Dios era precioso. En quien mi alma tiene contentamiento, he puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Esta es una profecía maravillosa. Jesucristo es el que trae justicia a las naciones. En la cruz trajo la justicia. La justicia es por la fe, recuerde. Todo el que cree es declarado justo delante de Dios. La salvación no es por obras. Dios eligió a Jesucristo para entregar su vida por nosotros, para pagar en el madero el pecado, el precio por el pecado, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre él el elegido recae la ira de Dios, él paga el pecado y trae justicia a las naciones de la tierra. Esto es algo glorioso que tenemos que comprender.
Él es el justo y quien justifica a los que son de la fe de Jesucristo. Es Dios quien eligió a Cristo. Los judíos no lo pudieron reconocer. El punto aquí es, ¿lo puedes reconocer tú como el Mesías, como el elegido de Dios, como el señalado, el que es el Hijo de Dios? Por eso Pedro, ¿verdad? La confesión de Pedro fue algo muy importante. ¿Quién dicen los hombres que soy?, preguntó Jesucristo. Y es lo que te pregunta a ti también. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro voltea y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el escogido de Dios, tú eres el Redentor. Dice Primera de Pedro, ¿tú lo reconoces así? ¿Reconoces al Señor como el Mesías? Primera de Pedro 2:4, Primera de Pedro 2:4, dice la palabra, perdón, no se los voy a poner aquí, no lo tengo en la pantalla, ya estamos concluyendo el mensaje. Dice la palabra que para él, dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Preciosa. Esta palabra es honorable, valioso. Él fue despreciado por los hombres, pero para Dios es precioso, es valioso, es muy querido, es distinguido. Para el Padre Jesús es valiosísimo, de alto precio, muy amado. Dice la palabra en Mateo 13:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Valoras tú a Jesús así? ¿Es para ti Jesús precioso, de alta estima? ¿Es Jesús en tu vida lo más valioso que tienes? ¿O es más valioso tu casa? ¿O es más valioso tus bienes materiales? ¿O es más valioso tu celular? Esto lo puedes saber por tu comunión con Él. ¿Por cuánto estás en contacto con Él? ¿Valoras la Biblia? ¿Amas la Biblia? ¿Amas las Escrituras? ¿Tienes tiempo de comunión profunda con Cristo? Normalmente a lo que más valoramos es a lo que más tiempo le damos. Esa es la piedra viva a quien todos deben acudir para recibir los privilegios espirituales que acompañan la salvación. Dios, ¿verdad?, te llama a que vengas a Él, a que recibas todos los beneficios también que recibimos al acercarnos a Él, y ante todo es la salvación. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí en tu lugar? Si tú quieres recibir esta bendición tan grande, ¿verdad? No hay bendición más grande en la vida que recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué no le dices hoy estas palabras al Señor ahí en tu lugar, ahí en tu casa? Repite conmigo esta oración y dile así al Señor: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy me acerco a ti, la piedra viva. Gracias, Señor, porque tú, Señor, me das la salvación y me das la vida eterna. Porque en ti, Señor, se encuentran todas las bendiciones. Tu palabra dice que me has bendecido con toda bendición espiritual. Pero es acercándome a ti, Señor, que puedo recibir esas bendiciones. Gracias, Señor, te reconozco. Y te agradezco, Padre, por todo lo que has hecho por mí. Gracias por este don maravilloso. Gracias porque me puedo acercar a ti, que eres la roca eterna, la roca angular, la piedra preciosa. Te bendigo y te exalto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor.
Bien, hermanos, pues gracias por su atención, que Dios les llene de bendiciones. Ustedes ya son pueblo bendito de Dios, porque se han acercado a Cristo, porque le han recibido y porque Dios seguirá derramando. Acuérdate que la bendición de Dios es eterna. Tú puedes venir a su gracia y día a día venir ante el trono de la gracia, acercarte a Él y tomar a través de la fe, dándole gracias a Dios. Acuérdate que Dios, ¿verdad?, suple nuestra necesidad a través de su favor inmerecido. Pero acércate a Cristo, porque Él te ama. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.